Dejemos un poco los problemas nomenclaturales, ya vamos a volver al final. Personalmente me ha costado muchísimo estudiar la sistemática filogenética, quizá porque ya la agarré en un momento de mi vida en que ya era mayor. Con envidia espiaba la formación de mis hijos, que ellos ya nacieron con el clarismo, sobre todo a mi hijo mayor, que sabía muchísimo más que yo y me explicaba cosas que yo ni alcanzaba a entender. Muy bien, hemos dejado ya el Devónico atrás, ya han aparecido los primeros tetrápodos, a las cuales algunos siguen considerando anfibios y otros no. Y vamos a ver qué pasaba en el Carbonífero y en el Pérmico, es decir, los periodos siguientes. Bueno, en el Carbonífero y el Pérmico hubo una poderosa radiación de las formas de los tetrápodos. Los había de todas formas y para todos los tamaños. Había animales acuáticos, había terrestres, había grandes predadores, había animales herbívoros, animales sin patas como un anfibio, otros también con aspecto serpentiforme, con patas pequeñas. Había animales con el cráneo curiosamente ensanchado y otros con el cráneo directamente en forma de boomerang. Era un verdadero muestrario de morfologías la fauna del Carbonífero. La siguiente, por favor. Acá vemos ese periodo y acá vemos todo ese muestrario de formas que había en el Carbonífero y en el Pérmico. Pero si analizamos este cladograma insertado en una tabla del tiempo, podemos ver aquí dos hechos fundamentales de este periodo. Que en algún momento de este periodo aparecen dos llamas que van a dar origen a dos grupos de animales vivientes. Una, que son nuestros anfibios actuales o lisanfibios, es decir, la rana, la salamandra y las cecilias que conocemos hoy en día. Y la otra llama va a dar lugar a todo el resto de vertebrados, la otra llama de los amniotas. Ahí, en ese periodo del Carbonífero y del Pérmico, todas estas formas de tetrápodos que ni siquiera tienen, las afinidades que tienen entre sí son inciertas, todavía se están estudiando. Todas estas formas ya convivían con los primeros amniotas. Bueno, y entonces vamos a la pregunta final. Entonces, ¿de dónde vienen los anfibios actuales? Nuestras llamas, salamandras y cecilias. ¿De dónde vienen los anfibios que se llaman lisanfibios? Se le ha dado ese nombre. Este es el tema de más controversias que hay. Y esa pregunta todavía no tiene una respuesta clara, contundente y aceptada universalmente. Algunos opinan que hay un grupo de estos animales, de estos tetrápodos, los temnospóndilos, donde estaban aquellos que vimos como laberintodontio, que eran considerados los primeros anfibios. Algunos piensan que el grupo de los lisanfibios, y específicamente el grupo de los anuros, el grupo de las ranas y los sapos, deriva de los temnospóndilos. O sea que tendría que haber una flechita que arranque aquí en este dibujo, vaya por acá y termine ahí, o por lo menos termine acá. Esta teoría es bastante atractiva porque este grupo, los temnospóndilos, si bien es extinto, pero ustedes ven esta distribución vertical, alcanzaron a vivir mucho tiempo con los primeros lisanfibios. Pero esa es una de las teorías. Otras teorías dicen que los anfibios tienen que otro de este grupo originó los anfibios. La siguiente, por favor. Acá vemos un ejemplo de eso. Aquí vemos lo que estamos hablando recién. El grupo de los temnospóndilos, hay un ancestro común que va a originar, por ejemplo, los Disosophoidea, y la otra línea sigue hasta Salientia, Caudata y Gymnophiona, es decir, los tres grupos de anfibios
actual. Otra hipótesis, otra posición científica da este otro esquema donde los anuros, los caudates y los gimnofiola están compartiendo un ancestro común con otro grupo que se llama Leptospondylii y que por supuesto es absolutamente diferente de aquel que se llama Temnospondylii. ¿Y para qué vamos a seguir hablando del tres cladogramas que hay abajo? Son N opiniones diversas, incluso en los mismos anuros. Lo siguiente: no se sabe bien si el grupo de hermanos de la llana es el de la salamandra o si las salamandras están más emparentadas con la cecina. Pero bueno, una de las teorías dice entonces que del grupo de los Temnospondylii de Disorrhozoidea nacen los primeros anuros y que vienen de una forma parecida a la de género Cacox del finales del Pérmico, que era un animal bastante grande, probablemente un predador, pero en el que ya se mostraba una enorme membrana timpánica. Así las cosas, aún con este ancestro hipotético y tan conflictivo, ya desde 1936 se conocían los restos fósiles del primer sapo, en realidad, que aparece en el Triásico. Era un animal más bien alargado, más alargado que los sapos nuestros, y si bien no tenía cola, tenía todas las vértebras caudales, pero no unidas en una sola piecita ósea como los sapos actuales. La siguiente. Tenía muchas más vértebras, por empezar, que los sapos comunes. Y en la cola no tenía urostilo, es decir, no tenía la vallita ósea que viene de la unión de las vértebras caudales, sino que conservaba cada vértebra caudal con su individualidad. Así las cosas hasta 1936. Teníamos Atriado Atracus, pero no sabíamos de dónde venía. En el 2008 se descubre en el Pérmico de Texas otro fósil. Era un sapo más primitivo con una cola más larga, al que llaman Gerobatrachus. Y este Gerobatrachus se interpreta hoy en día como un fósil que da ejemplo de que el origen de las salamandras y de los sapos tienen un origen común. Salamandras y sapos tienen un origen común, según esta hipótesis, diferente del que tienen, por ejemplo, los anfibios ápodos. La siguiente, por favor. La posición que hemos estado viendo recién sería esta, donde los Temnospondylii tienen dentro de los Temnospondylii hay un ancestro común que va a dar lugar a sapos y salamandras, y acá, por un lado, y por el otro va a dar los ápodos. Esta es otra teoría donde se da lo mismo, pero a partir de los Leptospondylii. Y hasta hay terceras posiciones diciendo que los ápodos vienen de una parte y los caudados y los salientes vienen de otra. O sea que tampoco acá hay un consenso unánime.